La gente quiere saber cómo. Nicolene Peck educa en casa. Bueno, soy Nicolene Peck y enseño sobre la crianza, la buena comunicación y la construcción de relaciones familiares en todo el mundo a través del enfoque del autogobierno. Pero también educo en casa. Siempre he educado en casa a mis hijos. Enseño en conferencias de educación en casa por todo el mundo. Algunas de las más grandes, como las grandes convenciones de educación en casa, que son fantásticas para asistir. Si alguna vez estás allí, ven a buscarme. De todos modos, ¿cómo? ¿Educo en casa? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. En este video voy a compartir algunas de mis experiencias en la educación en casa y algunos de los principios educativos que valoro, tan estricta como educo en casa a mis hijos. Para que puedas aprender mejor, cómo enseñar a tus hijos y a ti mismo al mismo tiempo. Nunca pensé que sería una educadora en casa. Honestamente, probablemente era la persona menos probable que elegiría ser educadora en casa. Mi papá era maestro de escuela pública y profesor universitario. Entonces, ¿por qué elegiría educar en casa a mis hijos? De hecho, fui oficial del cuerpo estudiantil en un momento. Edité el periódico de la escuela. Estuve en la televisión de la escuela. Estuve en los equipos deportivos de la escuela y en los equipos de baile. Actué en todas las obras de teatro de la escuela. Porque lo haría. ¿No quiero enviar a mis hijos a la escuela? Bueno, esa probablemente sea una conversación para otro día, pero para hacerlo corto, diré, mis hijos estaban aprendiendo las cosas muy rápido en casa y sabía que se iban a aburrir en la escuela. A la edad de como 3 años, mis dos hijos mayores ya estaban leyendo y sabía que probablemente serían problemáticos en la escuela porque se aburrirían tanto si tuvieran que ir a aprender sus colores y letras. Simplemente no mantendría su atención y yo, de hecho, sabía lo que se sentía porque sentía que estaba constantemente aburrida en la escuela. Así que descubrí la educación en casa y pensé, esta es una idea, quizás podría intentar esto. Ahora, al mismo tiempo, estaba haciendo cuidado de crianza terapéutico para adolescentes con problemas que tenían entre 12 y 18 años. Y pensé para mí misma, bueno, esos adolescentes tienen que ir a la escuela porque no son míos. Ellos pertenecen al Estado y el Estado no me va a dejar educarlos en casa. Así que este sería un momento a lo largo del día donde puedo tener tiempo solo con mis pequeños para enseñarles. Así que cuando esos adolescentes lleguen a casa, necesitarán mi ayuda con la tarea y todo lo demás que van a necesitar aprender. Estaré allí y lista para ellos. Y mis hijos habrán tenido toda mi atención durante todo el día. Así que esa fue la razón por la que comencé a educar en casa. Pero lo que se convirtió fue en algo mucho más. Terminé queriendo educar en casa para darles a mis hijos un tipo de conexión familiar que nunca podrían obtener si estuvieran pasando sus días en la escuela. Y quería darles un tipo de educación que simplemente no se puede obtener en ningún otro lugar. Pero no sabía que iba a hacer todas esas cosas hasta que empecé a ver lo que estaba sucediendo en mi educación en casa. Así que hablemos un poco sobre eso. Nunca supe que una familia podía ser tan feliz. Mis padres fueron grandes padres y crearon un ambiente hogareño realmente maravilloso para nosotros. Pero mis hermanos y yo peleábamos mucho. Me opuse a mis padres, mucho porque era muy obstinada. Me encontré queriendo estar con amigos en lugar de estar con la familia la mayor parte del tiempo. Y aunque muchas personas piensan que eso es normal, realmente es saludable, te razono que podría no serlo. Si nuestras familias no pueden ser felices y saludables juntas como un grupo, entonces, ¿qué va a pasar en nuestra sociedad y en la forma en que vemos la unidad familiar en la sociedad? No lo veremos como la unidad importante que es. Literalmente es la unidad que promueve la libertad. Principio. Todas las cosas importantes para toda la sociedad. Si no la convertimos en la unidad más fuerte de la sociedad, entonces en realidad lastimaremos a toda la paz sociedad. Dañaremos nuestras religiones, nuestros gobiernos y nuestras redes sociales si lastimamos a nuestras familias. Así que empecé a ver a estos educadores en casa a mi alrededor de los que estaba aprendiendo y lo que tenían en sus dinámicas familiares. Y pensé, no sabía que los niños podían ser los mejores amigos entre sí dentro de las familias. No sabía que los padres y los hijos podían comunicarse de maneras tan respetuosas y hermosas. Vaya, esta imagen de la familia es algo que nunca supe que existía. Así que empecé a desear eso. Empecé a querer educar en casa, a crear relaciones en mi hogar que no podían encontrar en otros lugares. Y te diré una cosa. Funcionó. Terminamos convirtiéndonos en la familia más feliz. Una familia feliz
Una familia que ni siquiera sabía que era posible, y mis hijos adoptivos empezaron a suplicar por ser educados en casa. Aunque no se me permitía educarlos en casa, intenté introducirlos un poco en esa cultura para que pudieran tener ese tipo de sentimiento de unidad que mis hijos estaban experimentando en nuestro hogar. Así que cambió todo para nosotros. De hecho, mientras hablo en lugares de todo el mundo, siempre les digo a las personas que nunca supe que una familia podía ser tan feliz y que tu enfoque realmente debería estar en las relaciones familiares y no en las metas académicas. Cualquiera puede enseñar materias académicas, pero no, cualquiera. De hecho, nadie puede ocupar el lugar de la unidad familiar, en el corazón y en la vida del niño. Y eso realmente va a ser la base y el fundamento para ese niño, mucho más allá de lo académico. Puedes aprender todo desde kinder hasta el 12 grado en 4 años si amas aprender. Puedes pasar de ser analfabeto a alfabetizado en 80 horas como adulto, si así lo deseas. Así que, literalmente, puedes no enseñarles nada, y aún así pueden aprender a leer y escribir cuando tengan 18 años, si así lo desean. Así que, no es un problema realmente grande. Además, necesitas saber que no todos los días van a ser perfectos como educador en casa. De hecho, me dije a mí misma desde el principio, está bien. No vamos a tener todos los días marcando perfectamente. Todo de la lista que quiero. Porque no soy educadora en una escuela pública. No tengo que hacer cada cosa de la lista. Todos los días. ¿Y adivina quién me enseñó eso? Mi papá, que es educador en una escuela pública. Una vez le dije, papá, no estoy logrando hacer todo cada día. Y él dijo, espera un segundo. Pensé que el objetivo de la educación en casa era que no tienes que hacer cada cosa todos los días. Pensé que el objetivo era hacer las cosas bien. Te metes en el corazón del niño para que se convierta en un tipo de persona diferente, no solo para que pase por las cosas. Y yo dije, oh, gracias, papá. Así es. El objetivo de la educación en casa es transmitir la información a través de ti, no solo pasar por la información. Así que dejé de preocuparme por si iba a lograr hacer todo de la lista cada día. ¿Y sabes qué encontré? Era como que uno de cada 10 días sería perfecto y marcaríamos todo de la lista. Pero todos los otros días no necesariamente iban a parecer perfectos en papel, pero mientras mantuviéramos nuestras prioridades claras, en realidad serían los días perfectos. Tengo algunas cosas gratis para ti que te van a ayudar con tu educación en casa, y me gustaría contarte sobre ellas. Y quiero hablar un poco más sobre cómo programo mis días y algunas de mis filosofías educativas fundamentales. Pero antes de hacerlo, haz clic en el botón de suscribirte ahora. Lo que mucha gente no sabe es que el secreto no tan conocido para el éxito en la educación en casa y en las relaciones es de hecho el autogobierno, que es de lo que trata este canal. Cada video aquí te ayudará a ti y a tus hijos a autogobernarse, de modo que el impacto de tu educación en casa aumente exponencialmente. Así que haz clic en el botón de suscribirte ahora y no olvides también la campanita de notificaciones para que te avisen cuando salgan nuevos videos. Está bien, prometí algo gratis para ti. ¿Y cuál es el regalo? De hecho, tengo un sitio web que mucha gente no conoce. De hecho, a veces olvido decirle a la gente porque siempre estoy hablando de teachingselfgovernment.com, que es mi sitio web sobre crianza. Pero en realidad tengo otro sitio web que se llama heartofhomeschool.net. Así que cuando ocurrió el COVID y la gente tuvo que educar a sus hijos en casa cuando nunca pensaron que lo harían, pensé, ¿sabes qué? Les voy a dar un poco de ayuda. Y así creé heartofhomeschool.net y realicé algunos eventos gratuitos, algunas conferencias gratuitas, algunas clases gratuitas, todas dedicadas a hacer el mejor trabajo posible en la educación en casa de tus hijos. Y te diré algo, no solo hablo sobre currículos en estas clases. Hablo sobre filosofías de la educación, principios de la educación y cómo mejorar el vínculo y el impacto en el corazón de tu hijo. Así que, si vas a heartofhomeschool.net, en realidad, tendrás contenido gratuito al alcance de tu mano. Así que querrás asegurarte de que definitivamente te encuentres en heartofhomeschool.net. Pero antes de que vayas allí, asegurémonos de hablar sobre algunos de los aspectos básicos que quizás no entiendas de inmediato al comenzar a explorar la información en heartofhomeschool.net. Así que la gente siempre me pregunta, Nicolene, ¿qué debería hacer? Primero, soy nuevo en esto. ¿Qué debería hacer? Ya seas nuevo en esto o un veterano experimentado en la educación en casa, tengo un consejo para ti. En lugar de centrarte en qué currículo vas a elegir de entre todas las estrellas en el cielo, porque hay tantos currículos por ahí, ahora,
En lugar de centrarte en qué, enseñarles a tus hijos, enséñales cómo aprenden. Si te concentras en cómo aprenden las personas, entonces podrás enseñarles a tus hijos cómo aprender. Esa es la cosa más importante que puedes. Nunca les enseñes a tus hijos, porque su aprendizaje depende de ellos. Hace mucho tiempo les dije a mis hijos, cuando estaban en sus primeros años de educación en casa, que mamá va a crear este ambiente donde vamos a aprender muchas cosas, pero ustedes tienen que elegir aprenderlas. No puedo hacer que aprendas nada. Si quieres aprender a leer, tienes que decidir hacerlo. Si quieres aprender matemáticas, tienes que decidir hacerlo. Mamá no puede hacer que aprendas matemáticas. No puedo hacer que nadie aprenda. Nada. Así que tienes que elegirlo. Tu educación depende de ti. Es tu responsabilidad, pero yo voy a preparar el ambiente donde con suerte podrás tener todo lo que necesitas para aprender todas las cosas que quieres. Así que, si alguna vez tienes dificultades con algo, házmelo saber y te ayudaré. O, si alguna vez quieres aprender algo, házmelo saber y me aseguraré de que encontremos la manera de aprender esas cosas que son importantes para ti. Así que, de eso es de lo que les hablo. Y entonces supieron que dependía de ellos. Tenían que aprender lo que querían aprender. Si al final del viaje de la educación en casa sentían que no aprendieron lo suficiente o que sus amigos que fueron a la escuela pública eran más inteligentes que ellos, fue por su culpa, no por la mía. Así que mi trabajo era preparar el ambiente. Ahora, ¿quién me enseñó sobre cómo preparar el ambiente? Bueno, había varias personas a las que estudié. Mientras estudiaba cómo aprenden las personas, me encontré estudiando a personas como Charlotte, Mason, Oliver DeMille, Fenelon, Erickson y Holt. Me encontré estudiando a personas que habían estudiado la educación y habían llegado a la conclusión de cómo se logra una buena educación. Estoy tan agradecido por personas como Benson, Mason, Holt, DeMille y Fenelon. Así que, especialmente, Oliver DeMille. Ahora, al principio comencé a estudiar a Charlotte Mason. Estudié el libro de Penny Gardner sobre las técnicas de Charlotte Mason. Estudié el libro de Karen Andriola sobre las técnicas de Charlotte Mason. Y hasta estudié a Charlotte Mason. Ella es increíble. Te diré algo, esa mujer sabía cómo aprendían las personas. Y ella pudo crear un ambiente que era genial. Para su época, a finales de 1800 y principios de 1900, increíble filosofía de aprendizaje ahí. Pero Oliver DeMille también estudió a Mason, así como a muchos otros. Y él ideó una filosofía y una fórmula o sistema para la educación que realmente era genial. Ahora me encantan los sistemas. Él no tiene un currículo. Él tiene una filosofía y un sistema. Pero los sistemas pueden cambiar la forma en que ves la educación o la forma en que ves cualquier cosa. En realidad, los sistemas cambian los hábitos. Ahora, todos nosotros, si fuimos educados o matriculados a través del sistema de educación pública o del sistema de educación privada, tenemos una idea de cómo se supone que debe ser la educación. A veces cometemos el error de intentar llevar esa imagen a nuestros hogares y en realidad esa imagen no va a encajar en un hogar. La educación muy bien y ciertamente no abrirá la puerta a más conversación. Porque esos tipos de formatos de educación están destinados a distribuir la educación a un cierto ritmo y no necesariamente a abrir la puerta a la conversación y la discusión, lo cual es realmente necesario para lo que Oliver DeMille llamó una educación de liderazgo. Cuando leí su libro llamado Una educación de Thomas Jefferson, que trata sobre crear una educación de liderazgo, realmente me cambió. Me di cuenta de que esto era lo que quería para mis hijos. Necesitaban saber qué tipo de educación estaban recibiendo. Así que les hablaría sobre la diferencia entre la educación en línea de ensamblaje o la educación pública y la educación más competitiva o privada y la educación en casa o educación de liderazgo, que es lo que quería darles. Y les hablaba sobre las diferentes fases del aprendizaje que él articula en su libro, Una educación de Thomas Jefferson, y de las que hablo en heartofhomeschool.net, y en qué fase de la educación podrían estar en ese momento. De hecho, les permito hacer algunas evaluaciones un par de veces al año para ver si todavía estaban de acuerdo con hacia dónde estábamos dirigiendo su educación, cuando evaluaban en qué fase de aprendizaje estaban. ¿Estaban experimentando en ese momento? Me tomé mi tiempo para enseñarles cómo iba a ser el aprendizaje, las fases por las que iban a pasar en el aprendizaje, y luego evaluamos regularmente dónde estaban y hacia dónde iríamos desde allí. También nos tomamos el tiempo cada semana para asegurarnos de que tuviéramos reuniones semanales
En mi programa de enseñanza de autogobierno, que se basa en este libro aquí, Crianza de una Casa Unida, hablo sobre enseñar a los niños habilidades de autogobierno o autogestión. Una de las cosas que hacemos para enseñar la autogestión es que tenemos reuniones regulares. Así que nuestra familia tiene 3 reuniones diferentes de manera regular. Una de esas reuniones de las que los niños forman parte se llama reuniones de mentoría. En su reunión individual de mentoría que ocurre cada semana, nos tomamos el tiempo para revisar sus metas y planificar con ellos cómo van a organizar su semana. Así que tienen la oportunidad de hacer planes para sí mismos y luego cumplir con esos planes. Ellos se comunican conmigo a diario y luego semanalmente, ya que tenemos la reunión más organizada de manera semanal, pero tengo reuniones pequeñas con ellos cada día cuando entran en su tiempo de estudio independiente. Así que hablemos un poco sobre cómo programo mi día. Así que hablemos un poco sobre el horario y cómo programo mi día. Es importante que tengas un horario. Eso no significa que harás todo en el horario todos los días. Recuerda la regla de 1 en 10 días de la que ya hablé antes. Pero necesitas tener un horario. Esto te ayuda a tener una dirección sobre hacia dónde vas a ir cada día. Así que en nuestra familia nos despertábamos y luego mis hijos, después de un cierto tiempo, optaron por hacer matemáticas primero. Se levantaban de sus camas, agarraban sus libros de matemáticas, volvían a sus camas y hacían matemáticas justo en su cama antes de siquiera levantarse. Bueno, su cerebro estaba fresco porque no les gustaban mucho las matemáticas y solo querían deshacerse de eso. Ahora siempre hacíamos matemáticas temprano en el día de todos modos, pero cuando empezaron a hacerlo así, en realidad lograron hacer mucho más matemáticas. Así que los dejé hacer eso. Luego, después del tiempo de matemáticas, se levantaban, hacían su cama, limpiaban su habitación, se duchaban, cosas así. Y luego tendríamos el desayuno. Hacían sus quehaceres. Y luego, a las 9 de la mañana, que era después de que hice mis quehaceres y a veces mis compras, así como mi ejercicio matutino, porque comenzaba mi día temprano. A las 9 empezaríamos a hacer lo que llamábamos el canon. Entonces, ¿qué es el canon familiar? El canon es como en la Biblia. El canon de la Biblia es lo que se utiliza para medir el resto de la Biblia. Bueno, el canon en nuestra familia es cómo medimos nuestro día. En nuestro canon tendríamos una oración familiar. Luego diríamos nuestra declaración de misión familiar. Y luego haríamos nuestro estudio de las escrituras familiares y memorizaríamos, decíamos el juramento de lealtad a la bandera. Y luego cantaríamos una canción patriótica, así como trabajar en algún tipo de poema o, ya sabes, proclamación o algo que estuviéramos memorizando esa semana. Luego, tendría un poco de tiempo en el que haría un poco de escuela de mamá, como una pequeña lección. Quizás algo de mis estudios, una parte del desarrollo del carácter, tal vez algún tipo de una lección de etiqueta. Quizás era una lección de vocabulario o un concurso de ortografía, algo que haría en ese momento solo para ellos. Y luego comenzaría a leerles a los niños. Ahora, si los niños eran mayores, se irían a hacer su estudio independiente durante ese tiempo. Pero si eran como menores de edad, probablemente de 11 o 12 años, se quedarían allí durante ese tiempo de lectura con mamá y les leería todo tipo de cosas. Quizás una semana, todo era sobre pájaros. Quizás otra semana, todo era sobre aviones y luego estaríamos comparando estas cosas. Quizás les estaría leyendo Eve, el libro de White, El trompeta del cisne, y luego leeríamos sobre los cisnes, el patrón de migración de los cisnes, cómo los cisnes realmente trompetean, y todas esas cosas. También estaríamos hablando sobre cómo ganar dinero y haciendo las lecciones de matemáticas que están en ese clásico de matemáticas. Y así podríamos estar incorporando lecciones de matemáticas en el tiempo de lectura también. Por cierto, uno de mis libros de matemáticas favoritos, para cuando estoy comenzando, Matemáticas con niños, es un libro llamado Matemáticas en familia. No es lo mismo que un libro de texto de matemáticas, pero te da actividades de matemáticas para hacer. Realmente no necesitas empezar a usar un libro de texto de matemáticas hasta que sean mucho mayores. Porque muchas de las cosas de matemáticas que usamos de manera regular, puedes simplemente incorporarlas en tu aprendizaje habitual. Y hablo sobre cómo hacerlo en heartofhomeschool.net. Después de que hago mi aprendizaje con los niños, almorzamos y luego, después del almuerzo, todos tienen su tiempo de estudio independiente. Este también es el lugar donde mamá estudia, o si tengo un bebé, este es el momento en que voy a pasar mucho tiempo realmente personal con el bebé, jugando con el bebé, haciendo un poco de escuela de mamá con los pequeños, trabajando con ellos, haciendo quizás algo de mi preparación para la cena, ese tipo de cosas. Y luego se van a ir y van a estudiar sus libros, a hacer sus proyectos, tal vez proyectos de arte.
tal vez de Lego, incluso si son más pequeños, pero también van a estar haciendo un poco de práctica de caligrafía con la que podría ayudarles. ¿Sabes todas esas pequeñas cosas que queremos que aprendan? Y luego tienen un tiempo de juego y simplemente terminamos nuestro día jugando y haciendo cosas divertidas juntos como familia. Ahora por la noche papá les va a leer un poco más, porque papá va a ser parte de este proceso de educación en casa. A él le gusta leer biografías e historias de la vida de grandes personas a los niños. Así que él haría eso por las noches y nosotros jugaríamos juegos. No, hay televisión. Cortamos la televisión en nuestra familia. Ahora no tienes que hacerlo. Pero decidimos que desperdiciaba nuestro tiempo. Había demasiados clásicos, demasiadas conversaciones que queríamos tener y la televisión se interponía. Así que teníamos una noche de cine familiar los viernes por la noche, donde veíamos televisión como familia esa noche. Y realmente no era televisión, era un video que ya conocíamos, que aprobamos. Hay tanta basura. Me gusta preaprobar las cosas, especialmente cuando son pequeños. Luego, a medida que crecían, introducíamos otras cosas de las que podíamos discutir más contenido, mientras hablábamos sobre temas de actualidad también. Como ves, podría seguir hablando por mucho tiempo y me gustaría darte más información gratis. Así que si vas a theheartofhomeschool.net tendrás toneladas más de información sobre cómo hago la educación en casa al alcance de tu mano. Así que, ve a heartofhomeschool.net hoy. Nos vemos allí.